Bien, vamos por el último problema y voy a volver a aplicar una formulita que vimos hace un momentito en el problema pasado, ¿sí? Dice, un productor de jugo de naranja piensa lanzar al mercado jugo enlatado en recipientes cilíndricos de 1 litro. Pregunta, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la lata para que el material empleado en su elaboración sea el mínimo posible? Ya veíamos que ahora, por ejemplo, suponer que esta es mi placa de aluminio, que de ahí yo tengo que sacar un círculo, 2 círculos para la tapa y el fondo, y todo lo que resta para el contorno del cilindro. Entonces ahora yo lo que quiero es minimizar mi área con la que voy a trabajar mi latita, de tal manera que ahí quepa exactamente 1 litro y que el material que yo utilice sea que el mínimo posible. ¿Sale? Bien. Bien, entonces la condición es que nuestro recipiente quepa 1 litro. Ya sabemos que 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que en realidad me está pidiendo calcular el problema? Dice, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la lata? Me están pidiendo calcular el radio y la altura. Sabiendo cuánto vale el radio y la altura, yo ya sé que voy a usar el mínimo material y que va a caber exactamente, ¿qué? 1 litro de jugo. Ok, ya sabemos que la ecuación para calcular el de un cilindro es 2pi por radio al cuadrado. ¿De dónde sale esta primera parte? Si yo calculo el área de la tapa y de la base es círculo, pi por radio al cuadrado. Pero como tengo que generar una tapa y el fondo, de ahí sale 2pi. Luego, el área del contorno del cilindro es perímetro de la base, que es 2pi por radio, por la altura. Entonces es como si fuera un rectángulo largo por ancho, ¿sí? Entonces el largo es la altura y el ancho es 2pi por radio. En este caso, como conocemos el volumen, vamos a combinar la ecuación de volumen, que es pi por radio al cuadrado por altura. Ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 2 vamos a despejar a la altura. Pi por radio al cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo y la llamamos ecuación número 3. Esta ecuación de la altura la sustituimos en la ecuación número 1, donde va h, y entonces nos queda que es 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por la altura, que vale volumen entre pi por radio al cuadrado. En este caso el volumen es de 1000, por eso sustituyo aquí 1000. Pi que multiplica, pi que divide, se cancela. Un radio de arriba y un radio de abajo, nos queda un radio. Y 2 por el 1000 que sobró aquí, fueron 2000 sobre radio. Este va a ser mi modelo matemático para mi problema. Bien, ya que tenemos nuestro modelo matemático, vamos a utilizar ya criterio de primera o segunda derivada, ¿sí? Entonces empezamos. Paso número 1. Vamos a calcular la primera derivada de la función. ¿Ok? Vamos a ver aquí. 2pi por radio al cuadrado. Vamos a derivar con respecto a r. Entonces serían 2 por 2. Aquí se va a convertir en 4pi por radio. La potencia bajó multiplicando, 2 por 2, 4. A pi no le pasa nada y al radio le restamos 1 y 2 menos 1 es 1. Más, atención, por favor. Déjenme volver a colocar aquí mi formulita porque tengo que explicar esta parte. Mi modelo matemático dice que es área mínima, a que es igual a 2pi por radio al cuadrado más 2000 sobre r. Entonces, paso número 1, ahora sí, calculamos la primera derivada del área mínima. Otra vez, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, perdón, este 2 que está como potencia baja multiplicando, 2 por 2 son 4pi, y a la potencia le restamos 1 y queda 4pi por radio. Atención aquí,
Voy a volver a aplicar la fórmula que dice derivada con respecto a x de una constante entre una función. Lo vimos en el problema pasado. ¿Qué dice la fórmula? Que es menos la constante entre la función al cuadrado por la derivada de b con respecto a ¿qué? A x. Ya espero que con esto quede esa fórmula, que ya la trabajamos en el método anterior, en el problema anterior. Entonces, ¿qué dice? Que es menos la constante. ¿Cuánto vale la constante? Menos 2000. Entre la función elevada al cuadrado, radio al cuadrado, por la derivada de b, que b sería r. ¿Y quién es la derivada de una r? 1. Entonces aquí ahorita no ponemos nada. Ya tengo ahí mi primera derivada, siguiendo esta fórmula que está de color azul. Paso número 1. Paso número 2. Vamos a igualar la derivada a 0. 4pi por radio menos 2000 entre el radio al cuadrado y le igualamos ¿a qué? A 0. Y vamos a hallar los puntos críticos. Lo que voy a hacer se los acabo de explicar. Otra vez, voy a calcular el mínimo común múltiplo de ¿quién? De r al cuadrado. Bueno, calculamos r de r cuadrada, pues es una r. Y r de r es 1. Y radio por radio nos da radio al cuadrado. Entonces, ¿quién es el mínimo común múltiplo para esta ecuación? El radio elevado al cuadrado. Ay, bueno, déjenme ver aquí. Estamos con el paso número 2. Nada más estoy recorriendo un poquito. Y aquí el mínimo común múltiplo es radio al cuadrado. ¿Vale? Va. Atención. Es radio al cuadrado por 4pi por radio se convierte en 4pi por radio al cubo. R2 por R cúbica. Luego, R cuadrado arriba, R cuadrado abajo se cancela y nos quedan ¿qué? 2000. Y R cuadrada por 0, pues siguen siendo 0. Ya tengo simplificada mi ecuación y de ahí despejamos al radio otra vez. Si es cubo, se sale como raíz cúbica. Este 2000 que está restando va a pasar sumando. 2000. Y luego este 4pi que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ya. Todo lo demás es pura calculadora. ¿Qué nos queda aquí? La raíz cúbica de, vamos a hacerlo por pasos para que no haya pierde, 2000 entre 4 por pi. Pues ahí nada más serían 4 por, en la parte de hasta abajo donde dice x, aparece pi, son 12.566. 12.566. Y entonces dividimos 2000 entre, si quieren hacerlo, es 4 por pi. Y esto da como resultado 159. El radio es la raíz cúbica de 159.154. Y ahora sí ya nomás le ponemos, tenemos que es raíz cúbica de ANS o de lo anterior. Y esto da como resultado 5.41. ¿Sí? Si quieren hacerlo, dividan, nada más le ponen ahí 2000 entre, para que vean que es lo mismo, entre 12.566. 159.159 y luego le ponemos raíz cúbica de shift. Y aquí donde está la tecla de exponente, arriba aparece una de color marrón. Ya le puse raíz cúbica. Y ANS. ANS es lo que ya está ahí, que son 159. Y aparece 5.419313. Entonces el radio es de 5.41. Ya tenemos el radio. ¿Ok? Pero vamos a ver si es máximo o mínimo. Paso número 3. Vamos a calcular f bi'prima. Bueno, sería área bi'prima de x. Quiero suponer que me entendieron que la segunda derivada va a salir de la primera. Va.
¿Quién es la derivada de R con respecto a R? 1 por 4pi. Aquí queda 4pi. Y luego, esta función, esta la voy a volver a derivar con esta. Son menos de aquí por menos de la fórmula, se convierte en más. Y la constante dice que no le pasa nada. El radio lo elevamos al cuadrado. R cuadrada por R cuadrada se convierte en R cuarta. Pero atención, la derivada de B, ahora B fue R cuadrada, su derivada es 2R. Y entonces nos queda que la segunda derivada de X, ¿a qué es igual? 4pi. Es una R de arriba y una de abajo y nos quedan 3, entonces nos quedarían más 2 por 2, aquí se convertirían en 4000 y R al cubo. Esa es la segunda derivada. Fíjense lo que voy a hacer. Si yo sustituyo el radio de 5.41 aquí, 4000 entre 5.41 serían 126 y punto y algo. Y al dividirlo va a quedar positivo por 4pi. Ya aquí sé que mi resultado cómo va a salir, porque no tiene caso hacerlo. O sea, me interesa el signo nada más. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta operación, aquí el resultado final va a ser ¿qué? Positivo. Si me sale positivo, ¿qué tenemos aquí? Un mínimo. Si quieren hacerlo, está bien. Aquí serían 5.41 lo elevan al cubo. 4000 entre 5.41 y le suman 4pi, va a salir positivo. Finalmente lo que me interesa que son los signos. Ok, ya termino el problema. Ya sé que con un radio de 5.41 sale un mínimo. Voy a terminar. Y ya me piden la altura, entonces por eso la dejé para copiarla. Entonces la altura, ¿a qué es igual? Al volumen. ¿Cuánto dio de volumen? 1000 centímetros cúbicos. Entre pi por el radio al cuadrado, que fueron 5.41 elevado al cuadrado. Y ya, nada más hacemos operaciones. Aquí nos quedan 1000 centímetros cúbicos entre, primero elevamos al cuadrado, son 5.41 elevado al cuadrado. Eso nos da 29.2681 por Shift y la tecla que dice X y aparece pi. Y eso nos da 91.94. Entonces aquí nos da 91.948 para que esté más exacto. ¿Sí? Y entonces ya terminamos. Entonces ya dividimos 1000 entre, le pongo ANS, ya ANS es lo que está ahí, y nos da como resultado de 10.87. Entonces la altura es de 10.87 centímetros. Y con eso garantizo que en ese recipiente va a caber exactamente que 1 litro. A ver si se acuerdan. Este problema lo resolvimos cuando vimos modelos matemáticos. Y en aquel entonces, como fue una aproximación, dijimos que era 5.5. ¿Se acuerdan? 5.5. Y dijimos que la altura era el doble y nos daba 11. Fíjense, se supone que ya por máximos y mínimos el valor es más exacto. Yo voy a trazar un radio de 5.4 y una altura de 10.87 y con eso garantizo que en este recipiente va a caber 1 litro de jugo.